posición, podemos partirlo. Vamos a comprobarlo para que veáis que con el mismo Mapaku vamos a crear otra, nos va a producir otra distribución o otro sudoku de tortugas. ¿Qué pasa? Pues que si tenemos esta clave que nos está indicando que en este sector, allá donde la coloquemos, imaginemos en el centro, por ejemplo, ya no está como estaba al principio de la presentación, automáticamente estas posiciones no son correctas. De momento ya vemos que se está repitiendo en columnas. ¿Qué pasa? Pues lo único que tenemos que hacer es reubicar cada una de las tortugas partiendo del centro. Por ejemplo, aplicamos la misma clave en este sector. Antes estaba aquí y este es el movimiento, pero ahora no. Ahora, ¿cuál es la posición inicial? El centro. Automáticamente al desplazarlo ya no coincide. Esto es matemática pura y lo trae la propia matemática de las claves. Son ceros y unos, base 2 y ya está. Esto ya lo explico en uno de los episodios de mi libro, Mapaku, Juegos del Saber, que explica toda la técnica y todas las matemáticas aplicadas para sacar estas claves y sus combinaciones que hagan cumplir esta exclusiva regla, que es la no repetición en la posición. Esto no lo tenemos que olvidar. Bueno, vamos a terminar. Imaginemos que ahora todas las tortugas ya no están en su sitio. Tenemos que reubicarlas. Esta ya la hemos reubicado y vemos que aquí se repite. Pues, ¿qué pasa? Pues que aquí no hemos aplicado todavía la clave. Esta no es la posición que le corresponde según el inicio. Y esta tortuga tiene que partir desde el centro, lo que le está indicando la matriz, la que manda, ¿vale? Y entonces aplicar la clave de un movimiento a la derecha. Esta sería una nueva posición, ¿ves? Automáticamente ya no se repiten. Y así rápidamente vamos a hacer las otras, desde el centro para arriba, desde el centro, siempre desde el centro. Aquí tendríamos la clave hacia arriba, pues hacia arriba. Esta tortuga, vamos a ver, al centro. Y tenemos que bajarla porque la clave es esta la que nos indica que tiene que ir a ese punto. En este sector, el punto inicial, el centro, y vamos, un movimiento a la izquierda y hacia abajo. A izquierda y abajo. Esa es una nueva posición. No hay más, no hay más. Esa es la nueva posición. Por lo tanto, esta está mal. Porque no, si aplicamos esta clave, que es la misma distribución, acordaos que es la misma distribución de Mapaku, de claves. Esto es el Mapaku inicial. No hemos cambiado las posiciones de las claves. Lo único que tenemos que aplicar bien, teniendo en cuenta eso, que hay una posición de inicio que la que nos manda esta clave nos está indicando que en ese sector está la posición de inicio para todos los 9 objetos que puedan haber en ese sector. Vamos a ver. Esta de aquí está repitiéndose. Tendría que ir desde el centro para arriba. Aquí se repite, pero que es que ahí no lo hemos aplicado todavía la clave, su clave de sector. Si estamos en el centro, ¿qué nos dice? A la derecha y abajo. ¿Ves? Aquí no se ha salido ninguna afuera. No hay necesidad porque como arrancar desde el centro, pues automáticamente no necesita salir fuera. Pero en todo caso ya sabéis que tiene que volver a su sector en el punto donde se ha ocupado en otro sector. Ese punto es de la tortuga que ya está. ¿Por qué? Porque el Mapaku hace que no se repita ninguna posición de la tortuga en ninguno de los sectores. El centro, vamos a ver aquí, debe haber un fallo porque, bueno, sí, no, está aquí, claro, el centro está ocupado ya, que es la del inicio. Esto es correcto. Por lo tanto, en horizontal ni en vertical se repite. Así pues, este tutorial es un tutorial de un sudoku de tortuga, ¿vale? De todas las tortugas. Y hay otros tutoriales para juegos online, que es totalmente gratuito. Puedes entrar en mapaku.com, que es mi web, o también seguir en YouTube estos tutoriales, y que también podréis acceder a los juegos online del Mapaku que que correspondan y tenga su tutorial para que puedas identificar las diferentes formas de jugar y de cambiar de sector. Y eso ya hay posiciones libres que tú mismo puedes hacer tu propio Mapaku, tu propia distribución y jugar. Pero todo esto es gratuito, ¿vale? Lo único que no es gratuito es mi libro y mis barajas de cartas que he editado. Entonces,
también a través de mi web podéis adquirirlas. Pero mi intención de esos tutoriales es que se aprenda a jugar con el Mapaku. El Mapaku es un juego de combinaciones, de claves, pero es muy sencillo. Es muy sencillo. No es tan complicado como puede hacer sudokus con los pasatiempos editados. Eso es muy complicado y a mucha gente no le gusta el sudoku. Precisamente por eso, porque hay niveles y bueno, pues es muy difícil. Es unas técnicas un poco raras, ¿no? Bueno, raras no. Para los expertos el sudoku, pues que no le toquen el sudoku. Pero es que el Mapaku no es un sudoku, el Mapaku es para elaborar. No necesito una computadora para calcular y hacer un sudoku. Poder hacer 976 por 9 sudokus de una distribución, de una combinación. Y si cambia la combinación, saldrán otros 976 por 9. Podéis hacer el cálculo. Por lo tanto, los sudokus hechos con el Mapaku tienen esa propiedad. Los podrás hacer tú y luego jugar a sudokus si quieres, o incluso editar tu propio libreto de sudokus hechos con lo que te dé la gana de objetos. No hace falta que sean números, ¿vale? Esto pasas a otra diversión, cualquiera puede jugar al Mapaku, porque es muy sencillo y tiene toda una historia y toda una serie de reglas y principios que van más allá de lo que es el simple sudoku. Así pues, gracias por haber estado aquí y esto ha sido un éxito para los dos. Y os invito a que vengáis a otros tutoriales y aprendáis más sobre el universo del Mapaku.